Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy les voy a enseñar a hacer un pequeño generador eólico con un motor como este, que es un motor de bomba de agua de un lavarropa. Mírenlo bien. Si ustedes se dan cuenta, tiene un imán y una bobina, y ya he dicho que cuando el imán se mueve dentro de un campo magnético, que es una bobina, produce electricidad. Entonces este motor lo vamos a hacer funcionar como generador. Si ustedes dan vuelta a la paletita acá, se van a dar cuenta que hay cierta resistencia al moverlo y después salta de golpe. Es porque el imán se atrae y en un momento se suelta cuando pasa la reluctancia del campo magnético. ¿Por qué busqué este motor? Porque para que ustedes puedan hacer un aerogenerador sencillo con cosas que ustedes puedan encontrar. Yo hice un dibujo, un plano para las distintas medidas y se lo voy a armar en cámara para que ustedes lo vean. Vamos a ir por partes. Ya les dije, este es el motor que lo vamos a transformar en generador. Todos los motores pueden ser reversibles y se transforman en generador. En este caso, como tiene imán, es mucho más sencillo. No es un motor potente, por lo tanto el generador no va a ser potente y va a necesitar una hélice también no tan grande. ¿Cómo empieza todo el desarrollo? Con este caño que tiene agujeros. En este extremo yo puse un protector de amoladora, que es este. Lo corté en esta forma para atornillar, aprovechando los agujeros que ya tiene el motor, en esta forma. Yo ahora voy al pizarrón y les voy a mostrar las dimensiones que tienen los elementos, porque hice un plano para que ustedes lo puedan reproducir. Acá vemos cómo está diseñado este eje. Este eje es esto. Tiene 72 centímetros de este extremo al otro extremo. Tiene una ranura acá donde le vamos a poner la cola al generador. A su vez le voy a mostrar la cola, que es esta. Va metida en este lugar con unos tornillitos. Acá yo le puse nuestro logo. Nuestro logo. Y las medidas de esta aleta es 40 por 40 y tiene 43. Es relativo esa medida, ustedes las pueden modificar un poco. Y lo más importante son las dimensiones de la hélice o las aspas que van a generar el movimiento rotatorio. Yo acá la tengo, es esta, y acá están las medidas. Del centro a un extremo tiene 35 centímetros, del centro al otro 35. Quiere decir que de un extremo al otro tiene 70 centímetros y el ancho es de 10 centímetros. Con esta forma aproximadamente es la hélice. Entonces tenemos el soporte central, el motor que ya se lo mostré, la aleta de orientación, la hélice, y acá está el circuito eléctrico que se lo voy a explicar enseguida. Yo ahora lo voy a armar en cámara para que ustedes vean cómo se va a ir confeccionando. Voy a usar un destornillador eléctrico para atornillar rápidamente las cosas. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner, sin sacar la turbinita que tiene este motor, le voy a poner la hélice. La hélice, ¿cómo la puse? Miren, acá hay unas chapitas como angulitos y le pongo entre medio así las paletitas de la bomba. Voy a esperar que la cámara se habilite. Bueno, ahí debe estar. Yo lo voy a poner así y le voy a introducir un tornillito que le va a dar la seguridad a este sistema. Voy a poner un tornillito acá, cuesta bastante porque mis manos son grandes. Ajá.
Ya le digo, lo voy a armar en cámara para que ustedes lo puedan hacer. Pueden poner de otra forma la hélice sobre el motor, pero bueno, esta es la forma más práctica que encontré yo. Ahí le puse un tornillo. Ahora voy a dar vuelta a la hélice así, donde voy a poner el otro acá. Es un tornillo rosca de chapa. Espere que lo ponga, después se lo muestro, porque mis manos siguen siendo muy grandotas y cuesta manejarlo. Normalmente no hago los armados en cámara, pero bueno, me han dicho que quieren ver todo el detalle. Se lo voy a hacer todo completo. Bueno, ahora le muestro bien. Atornillo acá. Lo aprieto. Aprieto de este lado. Y miren lo que pasó. Queda perfectamente instalado la hélice sobre el motor. Ahora nos vamos a trabajar sobre el alma principal. Me estoy pisando el cable del micrófono. ¿Qué hice yo? Utilicé esta pieza que es de una moladora. Esta. La corté ahí con esta forma, le hice los agujeros para adaptarlo a ese soporte que ya viene con el motor. Les repito, este motor es un motor de lavarropa, pero que usa una bomba de lavarropa que desagota el agua en un lavarropa. No todos los motores vienen con un campo magnético imantado como este, con imanes de neodimio. Tienen que buscar uno que tenga imanes. Bueno, ahora lo voy a atornillar ahí. Tengo los tornillos ya determinados para ese trabajo y los voy a armar siempre en cámara, como le dije. Pongo este acá. Pongo este tornillo. Son 3 los tornillos que he diseñado de poner. Este sería el tercero. El segundo. En el tercer agujero contado de abajo para arriba. Ahora voy a ponerle la tuerca. Todo este armado lo hago en cámara y le he dejado el plano ahí para que ustedes puedan fácilmente replicarlo, que es muy importante, que me han pedido algunos que les cuesta replicarlo porque no tienen la experiencia en manejar cosas mecánicas. Dice, bueno, ¿por qué no nos dice exactamente cómo es la medida, cómo es? Bueno, en este caso me pareció interesante de hacérselo bien. Ahí puse el tercer tornillo, está flojo. Lo voy a apretar con el destornillador eléctrico para hacerlo más rápido. Tampoco necesito un gran apriete. Ahí lo voy a hacer. Son tornillos largos. Alguno me va a decir, ¿por qué no los corté? Bueno, por una cuestión de tiempo. Si ustedes lo pueden mejorar, es decisión de ustedes. Pero hasta ahora están viendo que es muy fácil de hacer. Pongo la última tuerca, ya está puesta. Bueno, fíjense, yo se lo estoy armando en cámara, ya se lo dije, para que ustedes puedan tener la posibilidad de armarlo. Ahí queda instalado el motor sobre el boom o el hierro este que le dije. Es 20-20 la medida. En este caso tiene uno más chico de este lado, pero no es necesario, yo porque lo tenía. Ahora voy a poner 2 abrazaderas, como están acá adentro. Y hice una T, que también la tengo dibujada ahí, que tiene 20 centímetros de distancia, una planchuela, como ustedes están viendo, y un eje de 45 centímetros. La vamos a ver en el plano. ¿Quieren verla en el plano? Esta T es esta, que en realidad es el soporte donde va a girar el generador. Bueno, ¿cómo lo agarro el soporte? Lo voy a agarrar con la abrazadera.
se podría soldar, pero lo ponemos con la abrazadera para hacerlo en cámara. Ahí creo que se está viendo. Lo aprieto acá. Estoy apretando. Y voy a apretar el otro. A ver si lo puedo hacer con la máquina para que más... Bueno. Ahí quedó bien firme. Me faltaría poner la cola o la aleta de dirección. Esta aleta tiene la función de que depende de la dirección del viento, se oriente en forma axial hacia el sentido del viento. Con una mano se me está complicando trabajar, pero ahí está. Le voy a poner los dos tornillos que faltan acá. Y ya casi lo tengo listo y lo vamos a hacer unas pruebas. Se lo he armado en cámara para que ustedes vean cómo se arma y lo fácil que es de conseguir los elementos. Este tornillo está largo, pero lo vamos a dejar así por una cuestión de tiempo. Son largos los tornillos. No me gusta normalmente perder tiempo en estas cosas porque ustedes se aburren, pero en este caso es importante para el que quiera armarlo tener todos los detalles. Bueno, ahí queda completamente armado. Ahora lo van a ver. No sé si ahí el ángulo de la cámara lo está agarrando. Ahí está armado. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a medirle la tensión que sale acá. La bobina no ha tenido ninguna modificación. Es de 220 volts el motor, pero como va a girar a menos revoluciones que lo que gira normalmente, vamos a obtener unos 12 o 14 volts, que nos va a servir fácilmente para cargar una batería como esta, después cargar celulares, etcétera. Bueno, yo ahora, como no puedo salir afuera para probarlo, voy a hacer un artifugio que, les repito, no es permanente. Esto es solamente para probar. Le voy a soplar con un ventilador enchufado en la corriente para que este reciba una cierta cantidad de viento. En realidad, el viento que va a recibir del ventilador es poco. Un ventilador no es un 20 km por hora ni 15 km por hora, es mucho más bajo. Pero yo lo he probado y alcanza el funcionamiento. Lo voy a montar sobre un pie en este momento y vamos a hacer la prueba completa. Acá. Mire, cuando esto gire va a generar electricidad. La aleta me va a disponer la posición que tiene que estar justo enfrente, en forma axial con respecto al viento. Axial es en el sentido del eje. Y acá vamos a medir la corriente. En este caso, la corriente que va a salir es alternada porque, como vemos, el imán una vez norte y una vez sur. Al pasar va a ser corriente alternada. Pero después yo la voy a rectificar, le voy a explicar cómo es. Y vamos a sacar corriente continua porque las baterías se cargan con corriente continua. Bueno, voy a poner enfrente del aparato un ventilador de casa, un ventilador común. Más lejos anda igual, pero lo voy a poner a esta distancia. Ahí creo que está, no sé si en qué velocidad está, pero mire, ya empezó a girar. Yo le ayudé un poquito, pero hay que tener paciencia hasta que el viento, ya le dije, que sopla un ventilador, es muy básico y muy poco, demasiado que está girando. Cuando lo pongamos afuera va a tener
no solo el viento dirigido, sino también va a recibir la aleta. En este caso se va a ir centrando. Mire, yo lo pongo atravesado y lentamente va a tomar la posición que corresponde. Muy lento, porque el viento, que en este caso está muy focalizado sobre la hélice. Bueno, ahí recién está empezando a funcionar, pero yo ya puedo medir la tensión que va a salir en este momento. Mire, ahí está agarrando cada vez más velocidad. Me gustaría saber si la cámara toma, que no me vaya a pegar un golpe la hélice. Mira, ahí ha agarrado bastante velocidad. Es importante que esté bien balanceado, que las paletas tengan la misma distancia al centro. Yo en este caso lo puse en corriente alterna, 20 volts de corriente alterna. A ver, lo voy a conectar acá y ahí va a empezar a marcar. Ahí no estoy conectando bien los cables. A ver ahí. Está en corriente continua. Como es alterna, tengo que ponerlo acá. Amperes, voltaje con acá. Hasta 20 volts lo voy a poner. Va a marcar corriente alterna ahí. Mire, 13 volts. 13, 12, 13. Está produciendo 13 volts. En realidad produce un voltaje alto porque la bobina es de 220, pero el alambre poco fino va a producir pocos amperes. Pero para el caso de un celular o algo así sobra. Y con muy poco viento. Le di todo el dibujito como lo harían con elementos comunes, totalmente comunes. Bueno, ahí está. 13, 26, 13, 40, 13, 36, 12, 13. A ver, sí. Depende cómo esté, va a girar más o menos. Bueno, ahora le voy a poner un rectificador porque voy a producir corriente continua. A ver si lo tengo a mano. Acá. Estos cablecitos que ustedes están viendo acá tiene un puente de diodo que viene encapsulado. Acá dentro hay diodos, pueden ser hechos con 4 diodos. ¿Cómo sale la corriente? Ponemos la corriente alternada del motor en el centro de los 2 diodos. Ya se lo voy a mostrar en el pizarrón. Acá voy a poner uno. Bueno, en este momento está entrando la corriente alternada en el centro de los diodos y sale un negativo y un positivo. Y a su vez le puse un pequeño filtro porque como es corriente continua pulsante, el filtro lo que hace es cargarse y descargarse para mantener una tensión estable. Yo ahora acá tengo que medir cuánto me da, a ver si vemos alguna chispa ahí, a ver. Ahí está, apenas se ve, ¿ves? ¿Ves? A ver si la cámara lo ve. Ahí está. Bueno. Ahora voy a medir el voltaje. Si mido el voltaje, tiene que ser en corriente continua. 20 volts de corriente continua. Lo voy a poner en el cable acá. Este es negativo, no. Este es positivo con el positivo del tester. La lectura que me va a dar va a ser un voltaje en corriente continua. A ver ahí lo voy a conectar. Mire, 16.9 volts en corriente continua con el giro de un ventilador nomás, que lo está soplando un ventilador. Acá no hay corriente infinita ni retroalimentación de este al otro, no, nada que ver. Simplemente estoy utilizando el ventilador. Y tampoco me digan que vivo, está usando un ventilador. Es simplemente para no salir afuera y que ustedes vean cómo funciona. Esto afuera debe funcionar mucho mejor. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a conectar unos LED que tengo acá. Estos. Son bastantes LED. Y se supone que los tiene que prender. Ponemos el negativo con el negativo. Acá.
y el positivo con el positivo se supone que tiene que prender estos LED. Ahí lo van a ver seguramente prender. Mire. Vio que titila un poquito el LED, es porque la corriente no está totalmente filtrada. Necesitaría un capacitor más grande, necesitaríamos un capacitor más grande, porque entre el salto entre un pulso y el otro hay unos segundos y el LED hace un parpadeo o que aumente la velocidad. No sé si arrimándolo más, a ver, voy a arrimarlo más al ventilador para que aumente. Ahí se supone que aumente. Mire. Lo interesante es que se puede hacer con un motorcito de lavarropa, de bomba de desagote de lavarropa. Bueno, ahora les voy a dar otra información. Si estos cablecitos yo le pongo a una batería como este, estoy haciendo todo en el aire acá, a ver si podría apoyar acá. Lo voy a alejar un poco, anda lo mismo esto. Yo acá pongo el positivo con el positivo de la batería. Positivo con positivo de la batería y negativo con el negativo. En este momento yo estoy cargando la batería con muy poca tensión, pero estoy cargando la batería. Eso es una vibración que tiene la base. La voy a pisar. Si ustedes esta batería la tienen todo el día puesta en un generador como este, la van a cargar. Y si usan un cargador de celulares como esto es 12 volts, el centro es positivo y los extremos es negativo acá, que se pone en un encendedor de auto. Supongamos centro y masa con el negativo, y ponen en este extremo un celular, lo pueden cargar tranquilamente. ¿Por qué pongo esto? Para que el celular no reciba directamente la corriente pulsante del generador. La corriente va a cargar la batería y la batería después ustedes la usan para cargar el celular. En el campo, en una casa de camping, en un lugar donde está muy lejos de la civilización, con esto carga igual que una pantalla solar chica. Si por casualidad yo cambio la dirección, va a volver, lento pero vuelve, mire. Va a llegar a volver porque la aleta hace que se ponga siempre enfrente del ventilador. Yo lo voy a sacar y lo voy a poner afuera, no hoy. Lo voy a dejar arriba. Y en otro video le voy a mostrar cómo gira en el aire. Les repito porque no quiero que me digan que vivo, que tiene un ventilador enfrente, qué sé yo. Esta maniobra que hemos hecho es simplemente para mostrar que funciona, si no me tengo que subir al techo. Y no le podría haber hecho toda la explicación. Vamos a ir a la pizarra y vamos a ver el circuito. Quiero mostrarle cómo hice este circuito. El circuito es esto básicamente. El motor produce corriente alternada. Va a las dos patitas del centro del integrado. Las patitas del extremo del integrado es la salida continua y tiene un condensador de 1000 microfaradios por 35 volts. ¿Por qué 35 volts? Para que soporte 16 o 20 volts. Probablemente cuando haya mucho viento el voltaje va a subir bastante, pero cuando hay consumo en la batería no sube tanto. Es muy interesante, un aerogenerador sencillo que lo hacen con elementos que consiguen en cualquier lugar. Esa vibración es porque el pie que tengo vibra. Entonces, hay que tratar de centrar esto para que el peso de adelante coincida con el de atrás. Pero mire qué fácil es y qué lindo que anda. La próxima vez yo lo voy a filmar puesto en el techo, porque lo voy a dejar puesto acá, me gustaría verlo. Mire, yo lo voy a sacar del centro del efecto del ventilador y mire lo que pasa. Se para. Lo voy a volver a poner. Y le voy a poner el LED para que veamos cómo disminuye, depende la presión. Voy a hacer la última prueba para mostrarle qué pasa. Bueno, ahí está funcionando con nada. Lo voy a sacar del centro. Que se pare. Quiero hacerle una prueba. Que se pare al todo. Ahí está. No hay nada de energía. Mire cuando yo lo muevo un poquito nomás. ¿Ves?
con nada de movimiento, ya produce. Para este lado. Ahí está. Lo voy a volver a poner en la zona de acción. Voy a volver a tener las luces acá. Todavía no, porque no llega a la velocidad que corresponde. Están conectados, sí, pero está faltando velocidad. A ver. Lo voy a ayudar para que... Ahí está. Ahí están dando a muy baja velocidad. Porque necesita cierto tiempo para que agarre la velocidad de trabajo. Ya le digo, es muy poco el viento que habría, 5 kilómetros por hora a lo mejor o menos. Amigos, esto es todo por hoy, espero que le haya gustado. A mí me gustó, es muy interesante.